I'm going to speak Spanish, if you don't mind. Nos hemos reunido aquí para unos casos de un abuso sistemático de la perversión de la memoria financiada por la Unión Europea. Y yo voy a hablar del papel nefasto, en mi opinión, que ha jugado la Unión Europea en los procesos democráticos en general, en Iberoamérica, y en concreto hablaremos de lo que ha pasado con estos procesos, el proceso en Uruguay muy concretamente, pero que se ha producido en todos los países de Iberoamérica. Entonces ese proceso de normalización en algunos países parece que va muy bien, y uno de los países donde parece que va muy bien es precisamente Uruguay, porque en Uruguay muy pronto, en el 86, se llega a un acuerdo, de reconciliación, se llega a una amnistía con la cual se deja de perseguir a los casos y los abusos o los delitos y los crímenes también de los terroristas y de los grupos armados que atacaron al Estado y todos los actos sucedidos anteriormente. En Uruguay no solo hay una amnistía, hay un referéndum que aprueba esa amnistía. Y después hay, 10 años más tarde, porque ya hay intentos de cuestionar, vuelve a haber y vuelve a aprobarse. Es decir, que estamos en un país donde, digamos, el garantismo para que esa amnistía, para que esa reconciliación y para que no se abriera ningún caso de los casos anteriores a la fecha del 86, se abrieran, debería tener, digamos, doble garantía sobre otros países. Hemos visto que no es el caso, porque toda la izquierda iberoamericana, y no solo iberoamericana, pero toda la izquierda iberoamericana ha utilizado el levantamiento de esos procesos de reconciliación, la voladura de esos procesos de normalización y reconciliación, los han utilizado como arma política de agitación, revanchismo, y para eso han roto todos los pactos habidos antes y las leyes habidas antes, que se utiliza contra las fuerzas de seguridad y contra los militares. Por supuesto, han tenido una ayuda enorme desde Europa, y ha ganado muchísimo dinero con eso, y otra serie de gente que ha metido muchísimo dinero en eso, en estos procesos de revancha, porque en eso se jugaban mucho. Ahí se ha logrado que aquellos países que habían aguantado y que habían vuelto a una democracia, de repente tenían una izquierda que se elevaba a una superioridad moral respecto a todos los demás, y que iba a dictar las condiciones, lo que nos lleva en Colombia, por ejemplo, a esos pactos nefastos de Cuba entre las FARC y el Estado, gracias a José Manuel Santos y a otra serie de gente de ese tipo, que son los que acaban vendiendo el Estado de Derecho a ese apaciguamiento, supuesto apaciguamiento de las fuerzas terroristas, que son las que a partir de ese momento tienen la categoría, ven elevada su autoridad moral a donde pueden hacer posible todos estos procesos de revancha y de acoso. Así tenemos a todos los terroristas, narcoterroristas, jefes de carteles con las manos llenas de sangre, los tenemos de candidatos en las elecciones en toda Iberoamérica, los tenemos haciendo negocios pingües, los tenemos en los medios de comunicación en todos los países, y sobre todo los tenemos en absoluta impunidad desde los años 80. Y sin embargo tenemos a servidores del Estado, de los servicios de seguridad, de la policía y de los militares, los tenemos encarcelados en muchos países, algunos de ellos a unas edades que es absolutamente inconcebible que estén en la cárcel. En el caso de Uruguay solo quiero recordar el caso que me atañe mucho, porque es en España,
es en España y es el caso de Sursa. El que tenemos aquí a su hijo por unas acusaciones de haber sido médico en el ejército y haber asistido a interrogatorios supuestamente con torturas. Fue acusado y fue extraditado, siendo español desde el 77, solo español, desde el año 1977 fue extraditado de España, y le ponen una condena que es incluso superior a la que le pondrían en España, luego violando totalmente el propio acuerdo de extradición, que ya es en sí un disparate. Es decir, es un caso clamoroso de abuso, de injusticia y de ver esos mecanismos de la presión moral que se permite la izquierda y que tiene la izquierda todavía, porque no ha habido enfrente nadie. Y ahí hay una responsabilidad de todos los partidos de centroderecha, o como queramos llamarlos, los partidos populares, que tampoco los veo aquí en este momento al Partido Popular, cuando es un caso que afecta directamente a España, como es este caso Sursa. No están aquí, pero es que no hicieron, ellos eran los partidos que podían haber estado enfrente de estas barbaridades, como también la Unión Europea. Y la Unión Europea, y esto es un hecho y con esto termino de momento la intervención, la Unión Europea ha estado fomentando a esa izquierda revanchista desde hace muchas décadas de forma permanente. Con su supuesta actitud de superioridad moral antifascista, antifranquista, antipinochetista y anti lo que sea, han estado dinamitando los procesos de conciliación, han estado armando y financiando a la izquierda permanentemente, protegiéndola, armándola legalmente, argumentalmente y dándole una legitimidad a grupos que no tienen ninguna, porque la han adquirido toda ella a través del crimen y de las armas. Y podemos ver el caso de las FARC y podemos ver tantísimos otros casos. Nosotros, la Unión Europea, ha estado financiando y financia a las ONGs de extrema izquierda, de izquierdas, de la batalla cultural marxista en toda Iberoamérica con miles de millones. La delegación húngara de los Patriots hizo un estudio que logró conseguir las respuestas a la financiación que se produjo hacia las ONGs en Iberoamérica. Lo tenemos nosotros, lo tenemos a disposición de todos ustedes. Es un chorreo permanente de millones y millones de euros que van invariablemente a organizaciones de la izquierda, a medios de comunicación de la izquierda, a organizaciones ciudadanas de la izquierda y todo tipo de organizaciones, y entre ellas, por supuesto, también este tipo de organizaciones que lo que predican es la revancha y la persecución de las fuerzas de seguridad, diciendo que están luchando contra la dictadura, hablando de lo de la justicia universal, todo el inmenso negocio de los supuestos 30.000 desaparecidos argentinos, todo el supuesto negocio, el negocio real, perdón, los desaparecidos, las cifras son todas mentiras, pero el negocio es real, el negocio del señor Garzón y el negocio de todos ellos, de toda la industria que crearon en estas batallas jurídicas para romper los procesos de transición y reconciliación. Por eso creo que es un acto necesario denunciar las injerencias de la Unión Europea en todos los países iberoamericanos, que siempre, como digo, ha sido en favor de fuerzas que buscan la revancha, que buscan unos estados totalitarios, que buscan esos estados narcosocialistas de partidos que han sido favorecidos directamente por la Unión Europea, tanto con Mogherini como lo fueron con Borrell, y después ya ahora mismo con Kallas no ha habido cambio ninguno. Las embajadas de la Unión Europea en Iberoamérica son todas sistemáticamente unas embajadas de apoyo
favorecido a las fuerzas de la izquierda, siempre y sistemáticamente. Y las fundaciones, por desgracia, las fundaciones alemanas especialmente, y en España, por supuesto, los partidos como el Partido Socialista, que está íntimamente enlazado con todos los partidos también criminales en Iberoamérica, todos los partidos de países como Venezuela, por supuesto con Cuba, con la cual coordinan sus acciones. El Partido Socialista Obrero Español tiene una responsabilidad criminal inmensa en todo lo que ha sucedido y todo lo que está sucediendo en cuanto a injusticias, en cuanto a derramamiento de sangre y en cuanto a la expansión del narcosocialismo tanto en Iberoamérica como en Europa, donde España, por desgracia, hoy en día es claramente la cabeza de puente para la entrada del crimen organizado en toda Europa, gracias a esa protección que reciben a través del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla, que reciben de un gobierno socialista y comunista íntimamente ligados a ellos. Muchas gracias. Bueno, gracias, Herman. No es un caso aislado, por supuesto que no es un caso aislado. Uruguay es un caso modelo, prácticamente modelo. Lo que choca en Uruguay es que durante tantísimo tiempo se logró, y quizá esa es una de las conquistas perversas de Mújica, del terrorista Mújica, que logró convencer al mundo prácticamente que él era una especie de santo varón, y que la bondad era la bondad infinita, y desde luego toda la izquierda española y también europea ha aplaudido y ha promovido esa imagen de Mújica. Pero además eso parecía el modelo ese de la Suiza uruguaya frente a los casos, digamos, rudos, toscos de Argentina y de Chile, pues parecía serlo. El caso se está produciendo en todas partes. En toda Iberoamérica se está favoreciendo y se ha estado favoreciendo porque no ha habido resistencia a ello y porque las fuerzas, como digo, las fuerzas que se han llamado conservadoras o que se han llamado como hayan querido, realmente no han actuado contra ese tsunami de la arrogancia moral, de esa superioridad moral alimentada desde Occidente y desde Estados Unidos, también, por supuesto, crecientemente en Estados Unidos por el Partido Demócrata y por organismos, decenas de organismos norteamericanos, fundaciones norteamericanas y europeas que han estado fomentando ese aluvión de poder de guerra cultural en la cual han llevado a la izquierda a tener una supuesta autoridad moral y superioridad moral frente a todos los demás. Y todos los demás, o la mayoría de los políticos, me refiero a los políticos, miraron hacia otro lado y siguieron con sus conveniencias, pero no se enfrentaron a este discurso. El no haberse enfrentado a este discurso, que pasa también, que es también en Europa, es el caso, ha llevado a las sociedades occidentales a donde estamos, a unas realmente haber dado el giro ese absurdo de que están, por ejemplo, están viviendo de miles de millones. Hay una serie de gente que se ha hecho un método de vida de su victimismo, real o no, del pasado y viven de eso, y desde luego se ha creado también una industria con la cuestión de la justicia universal, como bien sabemos, y nosotros tenemos los casos más preclaros de sinvergüenzas que viven de eso y que han recaudado con eso millones de un lado y del otro. En ese sentido, tenemos casos como los colombianos, tenemos casos en prácticamente
todos los países iberoamericanos en mayor o menor medida, y que siguen ahí. Yo creo que hay países donde por el cambio que hay político, yo creo que tendría que haber un impulso político para que en una serie de casos acabaran pronto, y eso se debiera hacer. Yo estoy esperando que haya un gesto de este tipo en Chile, donde sigue habiendo encarcelados nonagenarios. Son cosas absolutamente inauditas que simplemente por una cuestión ya de piedad, independientemente de los cargos que tengan y de las pruebas que posiblemente pudiera haber en algún caso, independientemente de eso, tendrían que estar en sus casas esperando la muerte allí. Pero ahora sobre todo tenemos que hacer una batalla común. Yo creo que ahora lo que han hecho militares de 12 países iberoamericanos que se han unido en esta unión patriótica hispanoamericana, yo creo que ese es un paso importante, porque ahí vemos, ellos llevan 50 años actuando juntos para estas operaciones. Han contado con todo el dinero del mundo, con el dinero público de los europeos, con el dinero de Soros, con el dinero del Partido Demócrata, del USAID. Todos ellos han estado financiando a organizaciones que se han dedicado precisamente a esto, al acoso, a la intimidación, porque eso es lo que alimenta la superioridad moral de la izquierda en la política en Iberoamérica y en Europa, por supuesto. Y en Europa, por supuesto, también. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo para que este caso que hemos tratado y que estamos tratando hoy, el caso de Uruguay y el caso de Sousa, del que no era ni siquiera médico aún, cuando estuvo en el cuartel aquel y le detectaron que había estado en ese cuartel desde el año 77, es español, y un tribunal español lo extradita a Uruguay, de donde no es ciudadano desde el año 77, cuando renunció a aquella nacionalidad. Es un caso absolutamente inaudito, que desafía realmente todos los baremos de sentido común y del trato habitual en la justicia española. Pero también ahí vemos el efecto de todas estas presiones y de cómo esas actitudes que por molicie en muchos casos, muchos de estas decisiones no son tomadas por militancia ideológica, como otras sí. O sea, estamos viendo el caso de Alexander de Moraes en Brasil, que es un caso claro del abuso de un tirano en toga. Pero otros casos no, otros casos es molicie. Es la ley del mínimo esfuerzo, donde hay menos resistencia, donde me van a hacer menos críticas, con qué decisión me va a granjear menos incomodidades, y a esa decisión van muchos jueces y van una serie de fiscales. En ese sentido, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo para toda Iberoamérica, que tenemos que coger los casos concretos también y hacerlos públicos y dejar claro que lo que se está haciendo es metiendo en la cárcel a gente sin pruebas, así de claro, que se están metiendo a la gente con puras acusaciones cuyas razones muchas veces pueden ser cualquier tipo de pasión baja o de medro directo por parte de los acusadores. Es una situación absolutamente intolerable que en ninguno de esos países debería poderse tolerar si se quieren y se proclaman democracias. La cumbre iberoamericana va a ser en Madrid. A la cumbre iberoamericana han invitado a notorios asesinos, entre otros a Delcy Rodríguez y al señor Ortega, y a los representantes de la dictadura criminal cubana. Están todos invitados a Madrid, a la cumbre iberoamericana.
Y son países, y todos ellos van a ir allí, todos los representantes de las democracias van a ir allí a sentarse con ellos mientras tienen a unos militares en la cárcel, que están allí simplemente por unas acusaciones que no tienen pruebas, que en su mayoría no tienen pruebas. Eso es absolutamente intolerable y yo creo que de cara a esta cumbre iberoamericana que nosotros vamos a hacer, ya lo digo hoy, vamos a hacer todo lo posible. Pues espero que Delfi ya no esté en octubre en el puesto que le ha puesto Trump para desarmar algo el tinglado de los asesinos de Maduro y su entorno. Pero si está todavía, nosotros haremos lo posible porque no esté Delfi, no pise España. Y porque, por supuesto, Ortega y la dirección de la dictadura cubana, el Díaz-Canel y compañía, no pisen España. Pero también tenemos que hacer algo para recordar precisamente que también los demócratas supuestamente impecables están cometiendo unos atropellos brutales contra su propia ciudadanía, como es, en este caso, coger a muchos servidores del Estado que sirvieron en las circunstancias más dramáticas y dolorosas y peligrosas y se jugaron la vida y perdieron la vida de muchísimos de sus compañeros en una lucha contra unas organizaciones criminales financiadas desde la Unión Soviética y desde Cuba, y que contra ese enemigo, que era un enemigo que venía a destruir el país para hacer otra Cuba, y dejarlo ese país como está Cuba ahora, que frente a eso se jugaron la vida, muchos la perdieron. Y aquellos que sobrevivieron, no puede ser que a los 80 y 90 años estén cumpliendo una condena por unas acusaciones que les han puesto. Es un crimen. Lo que está sucediendo en Uruguay es un auténtico crimen contra estos militares y estos policías. Y lo que está sucediendo en Colombia es otro crimen. Y todos aquellos que permanecen hoy con 80 o 90 años en las cárceles, sea en Chile, sea en Argentina, sea en Uruguay, sea en Colombia, sea en donde sea, es un auténtico crimen. Muchas gracias. Bueno, hay que reconquistar también el Estado de Derecho en varios países al final, ¿no? Porque se trata exactamente de eso. Bueno, entonces, preguntas, questions, please. Alexander Sel, por favor. Muy bien, voy a hablar en español. Gracias a Marcos y a Herman por haber organizado este evento. Yo tengo que admitir que yo no sabía nada de lo que está pasando en Uruguay, pero sí me acuerdo de los documentales sobre Mujica, ¿no? Y cómo lo pintaron en la prensa y en la tele alemana también como ese héroe, ese hombre humilde, ¿no? Que sentado en su jardín hasta que tenía un perro que le faltaba una pata, se me hace, ¿no? Y eso ha logrado la izquierda, ¿no? Transmitir esa imagen de esa superioridad moral, ¿no? Y eso es la lucha que tenemos en toda Alemania, en todo el mundo digo, ¿no? En Latinoamérica, en Europa también, porque esta gente que estaba fascinada con Cuba y con la revolución y con la Unión Soviética, ahora está gobernando el país, nuestro país, y está hasta gobernando la Unión Europea, ¿no? Y lo que antes era la Unión Soviética financiando estos movimientos en Latinoamérica, ahora es la Unión Europea. Eso es la realidad. Entonces yo quisiera saber de cuánto dinero se trata que está mandando la Unión Europea para allá, para este movimiento o para influir en la política de Uruguay, y luego cómo se le parece a nuestros guests de Uruguay, cómo le podemos ayudar a ustedes, ¿no? En esta lucha que tienen en su país. Yo por lo menos hasta ahora no tengo las cifras exactas porque preguntamos recién a la Comisión Europea sobre las cifras, vamos a ver, pero Yo tengo una cosa. ¿tenés unas estimaciones? Yo tengo
antes comenté de que había hecho la delegación de Patriots, la delegación húngara, a través del Centro de Derechos Fundamentales, publicaron The Pink Tide of EU Aid. Entonces, esto está en las redes y ahí viene How Brussels Funds, cómo financia Bruselas las ONGs latinoamericanas, woke, disfrazadas de sociedad civil. Entonces, como elemento de sociedad civil se financia de todo, desde movimiento trans para la transexualidad en el sur de Brasil hasta lo que quieran ustedes, cualquier cosa que encaje en el movimiento woke contra la familia, contra la nación, contra el ejército, en favor de Che Guevara, el recuerdo de Fidel, todo lo que es el proyecto izquierdista de desmantelamiento de los valores occidentales, todo eso lo financia la Unión Europea, con miles y miles de millones que van a Iberoamérica. Y en Iberoamérica son inmensamente activos. Aquí solo basta con hacer una ONG y decir que la ONG se dedica a lo que sea, a cualquier tipo de este tipo de cosas, por ejemplo, adoctrinamiento, y ellos lo llamarán formación LGTB en los colegios indígenas en la selva colombiana. Pues enseguida hay un par de millones a disposición de quien lo promueva. Y lo mismo digo de nuestra cooperación internacional. La española es especialmente delictiva, la alemana es tremenda, las fundaciones, antes hablábamos de las fundaciones alemanas, son 3, pero casi la más nociva es la que supuestamente es conservadora, porque son la Naumann, la Ebert y la Konrad Adenauer. Pues la Konrad Adenauer, con ese nombre tan digno, realmente lo que siembra en Iberoamérica es izquierdismo puro y duro, siempre. Hermann, pregunta de un bávaro, la Hans Seidel Stiftung no se metió, ¿no? Esa suele ser más decente, ahora mismo no lo sé. Ahora mismo no lo sé porque está bastante desaparecida. Estoy seguro que al final también van a aparecer en algún lado. Pero por eso quiero decir que la cantidad de dinero que hay a disposición del mal en Iberoamérica es enorme y en gran parte viene, ahora lo han cortado algo en Estados Unidos, pero venía desde Estados Unidos y desde Europa, desde los Estados nacionales y desde la Unión Europea, que financia siempre todo en la misma dirección. Muchas gracias.